la tercera clase de Derecho Comparado. En esta oportunidad nos toca revisar y también intentaremos responder la pregunta: ¿qué es el derecho comparado? Y antes de todo, quiero primero motivarlos y darle a entender por qué es importante eh, obtener una definición de derecho comparado. Y tratando de ver alguna analogía, algo entretenido para poder explicarlo, me encontré con el siguiente sitio web. Eh, Les grabé un video del sitio, pero se llama isthisacat.com. Y, y la única, el único objeto de este sitio web es uno sube una foto, como lo acabo de hacer, y te dice si es que esa foto es un gato o no es un gato. Entonces, subí una de un gato primero, me dice que sí, es un gato. Después subí una de un perro y me dijo, no, no es. Ahora volví a subir una de un gato y me dice, sí, ves, es un gato. Finalmente, una mujer vestida de gato me dice que no es una definición, no entra como gato. Y después puse la foto de una de las actrices del musical Cats y me dice que no es un gato. Probablemente también quiere decir de que la película no es buena y probablemente los musicales tampoco son tan entretenidos. No sé si puede que sea una discriminación del sitio web, pero si ustedes están aburridos durante la cuarentena y quieren simplemente saber si es que algo eso no es un gato, pueden meterse a esto es un gato, sí o no. Is this a cat, sí o no. Em, pero ¿por qué es interesante definir algo? ¿Por qué alguien hizo un sitio web sobre esto es un gato o no? Porque, por lo menos esta es mi explicación, yo creo que nosotros, la humanidad y también como seres pensantes, muchas de nuestras reacciones y nuestras relaciones sociales tienen que ver con qué es. Y al encasillarlo y definirlo, podemos también tratarlo y conocerlo de alguna manera. Algo que también nos pasa en nuestras relaciones personales. Yo no sé si es que ustedes se acuerdan o lograron meterse a este sitio web. Era un Tumblr, una cuenta de Tumblr que se llamaba Pololos Chilenos Peleando en el Metro. Y que era una página donde uno sentía cierto gozo o por lo menos disfrutaba de ver algunas fotos de parejas que acostumbran a pelear en el metro. Yo creo que eh, todos hemos visto alguna vez dos personas en el andén o en la boletería discutiendo, y muchas veces las discusiones son sobre qué somos y cuál es el nombre del rótulo, qué es lo que define la relación, o somos A, B, C o D, cuál es el estado de la relación, y una serie de preguntas que uno se hace y termina como esas dos personas que aparecen ahí en la fotografía. Además también, bueno, eso creo que es en la Estación Los Héroes. No sé si es que será alguno de sus compañeros del Alberto Hurtado, probablemente. Espero que no. Abajo también pueden ver de que lamentablemente este sitio web, esta cuenta de Tumblr tuvo que ser cerrada por motivos legales. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Por la misma razón por la cual la fotografía aparece con una parte negra en los ojos, para proteger la identidad de las personas. Si uno toma una fotografía en el metro, además de que antiguamente existía, creo que ya ha sido eliminado un reglamento del uso del transporte público metro en Santiago que prohíbe a las personas tomar fotografías dentro del mismo, dentro de las estaciones del metro. Pero principalmente si es que alguien le toma una fotografía en un recinto que puede ser privado o público, puede estar protegido por la ley de protección de datos personales en algunos casos, o verse eh, en riesgo de litigación. Lamentablemente el sitio ya no está disponible, o si encuentran alguna de esas fotos, la mayoría de ellas, la identidad de las personas aparece
borrada o hay alguna intervención en la fotografía. Aun cuando en esta fotografía es muy fácil identificar a las personas con ese tremendo tatuaje que tiene el hombre y no sé si es que resulta tan fácil. Pero ¿a qué viene estos dos temas? Porque es importante hablar sobre qué somos, qué es la definición de algo. Y eso viene desde, por ejemplo, la lógica de René Descartes. La importancia de la definición es que permite el entendimiento común respecto de algo o alguien y entrega un ámbito de aplicación al receptor. Eso quiere decir de que si es que yo puedo definir algo, probablemente eso puede ser objeto de conocimiento y el resto de las personas van a entender exactamente lo mismo que yo respecto de eso y podemos tener una discusión. Por lo tanto, la definición, y yo creo que en eso la mayoría de los cursos en la universidad parten con definiciones. ¿Qué es? Y uno trata de delimitar el perímetro de lo que va a estudiar. Y esa importancia de la definición es en base a ese entendimiento común. Lo que queremos y lo que buscamos con esta clase es que ustedes entiendan lo mismo que entiende el profesor y entienden los autores, que es el derecho comparado. Además, porque también al tener una definición, eso implica que algo existe. En la lógica de René Descartes y en su famosa frase que dice, pienso, luego existo, que ha sido interpretada de miles de formas, la interpretación original de esa frase es que el acto de pensar es la prueba de que una persona existe. Por eso es que pienso, luego existo. Entonces puede que Descartes no sepa la real extensión o naturaleza objetiva de su existencia, pero ya no es necesario probar que existe, porque esa frase parte de una aseveración o propuesta que para que alguien, una persona exista, esa persona tiene que poder pensar. Por lo tanto, si es que piensa, existe. Entonces, en ese marco, uno podría decir que cuando Descartes dice esa frase, Descartes existe por definición. Entonces, la definición de algo permite que eso exista. Por eso es que la tercera clase de Derecho Comparado, aunque debiese haber sido la primera, tiene que ver con cuál es la definición de derecho comparado. Y tenemos que probar que existe o no existe. Lamentablemente, el tema no es tan fácil como pienso, luego existo. En derecho comparado existen muchísimas definiciones y no existe una definición más que concreta como aparece en la presentación, no existe una definición que deje contentos a todos. En la literatura, si uno ve los libros de derecho comparado, ensayos, artículos, lo que se ha escrito en los últimos 120 años sobre derecho comparado, existe por lo menos disímiles definiciones de derecho comparado. O sea, por decirlo menos. Muchas de ellas abarcan distintos ángulos, distintos ámbitos de aplicación. Y como veremos más adelante, algunas de ellas ni siquiera pueden ser consideradas dentro del mismo ámbito de aplicación. Hay algunos autores que se debaten principalmente entre si el derecho comparado es una ciencia o es un método. Y además existe un segundo piso de complejidad si tomamos en cuenta que además la misma definición de ciencia y método al aplicarla al derecho se transforma también en definiciones bastante confusas. Y también hay que hacerse esta pregunta de, ¿el derecho comparado es una rama del derecho? Entendiendo una rama del derecho como el análisis de un conjunto de reglas. Entonces, como vemos, la tarea de definir el derecho comparado es algo que probablemente muchísimos autores han iniciado esa aventura, muchos de ellos
han llegado a distintos puertos y los puertos probablemente se encuentran en continentes bastante distintos. Y también cuando hablamos del debate entre ciencia y método, algo que vamos a ver un poco más adelante, de hecho en la próxima diapositiva, también vemos que la diferencia en las ciencias sociales y en el derecho principalmente respecto de qué es ciencia y qué es método, también en la literatura tiende a ser bastante confusa. Por ejemplo, en uno de los materiales que fueron asignados para esta clase, que es uno de los capítulos del libro de Harold Guterrich, hace mención a lo confuso de esta distinción entre ciencia y método, diciendo que dentro de su investigación para escribir el libro, en la década de los 50, él se encontró que habían un ensayo titulado Los métodos de la ciencia jurídica y al mismo tiempo un libro que se titula La ciencia del método jurídico. O sea, se utilizan en algunos casos, o hay ciertos autores que utilizan ciencia y método como conceptos intercambiables. Entonces, cuando llevamos esta distinción a qué es el derecho comparado, resulta bastante difícil. Ahora, vamos a la definición. ¿Qué es una ciencia? Es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación del razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios, leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. El derecho comparado como una ciencia se basa en el pensamiento de Ernest Rabel, que era un austriaco que hizo su vida profesional mayormente en la Alemania de la entreguerra. Y en su visión del derecho comparado, él lo señala como una ciencia pura, debido a que uno debiese tratar científicamente em, la norma o regla en comparación. Y uno también debiese utilizar la comparación como una metodología, algo muy similar a lo que se realiza en el experimento que vimos en la clase anterior, donde se utiliza la comparación científica. Sin embargo, la mayoría de los autores que critican un poco a Ernest Rabel dicen, bueno, él dice que es ciencia pura, pero y que también utiliza el método científico, el derecho comparado. Sin embargo, falla un poco en determinar cuáles son los perímetros del derecho comparado como una ciencia propiamente tal. Por lo tanto, la mayoría de aquellos que se oponen a esta visión del derecho comparado como una ciencia, em, dicen que simplemente el derecho comparado es un método, un modo de obrar o proceder, un hábito, una costumbre que se tiene o que se observa, o un acercamiento sistemático a una actividad que apunta a alcanzar un objetivo, un fin. Y, por ejemplo, Harold Guterrich, que ya habíamos conversado sobre él y que es parte de los materiales de lectura de esta clase, habla y pone como aspecto esencial la comparación como método. El derecho comparado es el método y el fruto de eso, ya sea descriptivo o de aplicación, por ejemplo, para el uso del derecho comparado como una forma o una herramienta para entender una regla, o aplicativo también como el derecho comparado como una herramienta para reformar la ley. Entonces, en esos dos ámbitos, y hay muchísimos otros autores que siguen también a Harold Guterrich, y unos le anteceden y otros le suceden cronológicamente, plantean que lo que estamos conversando en el derecho comparado es simplemente un método y que uno puede utilizar la comparación no solamente en el derecho, ni en derecho de dos países o dos regiones, sino que también uno podría utilizar el mismo método prestado para comparar otras cosas como literatura o arte u otro tipo de ciencias sociales, por ejemplo, la historia comparada o historiología comparada. También podría ser un objeto eh, de ese método. Entonces, para Harold Guterrich, la aplicación, el derecho comparado no es nada más ni menos que la aplicación del método comparado al derecho de
dos países o dos sistemas o tradiciones jurídicas. Pero también hay una tercera fuente que uno podría también argumentar con cierta facilidad. Es decir, de que el derecho comparado es simplemente una disciplina jurídica. La definición de una disciplina jurídica es una forma de institucionalidad habilitada de facto para producir, elegir, validar y conservar conocimientos, para definir métodos y para establecer patrones de comportamiento en quienes participan en un campo de trabajo reservado a los juristas. O sea, habla sobre una pertenencia o una comunidad. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? En simple y en castellano. Eh, Uno podría decir que el derecho comparado es simplemente una disciplina jurídica que pertenece a la sala de clases. Es más que nada eh, un apartado del currículum de las escuelas de derecho. Nada más que eso. Probablemente ni el profesor ni los estudiantes, difícilmente uno se puede ganar la vida derechamente a través del derecho comparado. Entonces simplemente eh, este rama o este curso sería una disciplina jurídica, algo que todos nos pusimos de acuerdo que vamos a estudiar, elegimos cuál era el perímetro de qué íbamos a estudiar, definimos un método, el método comparado, y también es algo que nos ayuda a establecer patrones de comportamiento entre nosotros mismos. Y eso hace que entre el conjunto, entre los estudiantes y el profesor, nos podamos llamar durante este semestre que somos abogados o estudiantes de derecho comparatistas. También es, o sea, una buena alternativa, una buena tercera vía para aquellos que no les satisface el derecho comparado como una ciencia propiamente tal, ni tampoco como un simple método, algo que se ve un poco más sencillo. Ahora, definitivamente esta discusión no está zanjada y tampoco en la literatura existe un consenso respecto de qué se trata el derecho comparado, si es que es una disciplina jurídica, un método, una ciencia, pero sí hay bastante claridad respecto de qué no es el derecho comparado. Por ejemplo, no es derecho comparado simplemente el estudio del derecho extranjero. Entonces, transformar este curso en una introducción al derecho de los Estados Unidos, de la Unión Europea, o enfocarse exclusivamente en el estudio pormenorizado del derecho ajeno al derecho nacional, no es derecho comparado. Esto no impide que uno no tenga que introducirse en el derecho extranjero para poder realizar una comparación efectiva, pero si uno aboca completamente su estudio al análisis del derecho extranjero, esa simple trabajo o faceta, eso no corresponde a lo que llamaríamos derecho comparado. Tampoco la mera descripción o elementos de una familia o tradición legal tampoco corresponde al derecho comparado. Em, Hacer que el currículum de este curso signifique simplemente describir qué es el common law o qué es la tradición del derecho civil y cuáles son sus principales elementos y cómo se comportaban por dentro y por fuera, em, tampoco es derecho comparado. Debe existir un necesario contenido intelectual, tiene que haber un análisis, un estudio, algo un poco más allá que lo descriptivo. Si ustedes van al libro de Harold Guterrich, él habla sobre derecho comparado descriptivo y aplicado, como una forma de establecer esta división entre qué es lo meramente descriptivo y qué es lo que se puede utilizar y que puede tener determinada aplicación. Acá, por ejemplo, a mí siempre me gusta utilizar el ejemplo de los niños que clasifican los juguetes, creo que ya lo utilicé en la clase anterior, pero cuando uno clasifica las cosas por menor a mayor, eh, no existe un esfuerzo intelectual, tampoco un contenido intelectual que permita eh, una aplicación en la vida real. Cuando uno simplemente estudia el derecho comparado
entendiendo que eso es solamente la descripción de las familias o las tradiciones legales, eso dista mucho de lo que en la literatura se entiende por derecho comparado. También simplemente extraen comparaciones, tampoco es derecho comparado. O sea, el solo acto de comparar no determina que algo es o pertenece al derecho comparado. Como ya mencioné anteriormente, la comparación no solamente pertenece al ámbito del derecho, las ciencias sociales. Uno puede comparar tanto científica como no científicamente, em, o puede comparar no solamente derecho, sino que uno también puede comparar literatura o puede comparar historia, aspectos sociológicos, cualquier ámbito del conocimiento, o sin ir más lejos, el ejemplo de las naranjas y las manzanas. Uno puede realizar esa comparación, pero la mera extracción de similitud o diferencias entre un tercio de comparación no es el core o el núcleo del derecho comparado. Debe existir una relación entre los objetivos de comparación y la comparación en sí mismo. Algo que Alan Watson, también otro autor relevante en materia de derecho comparado, dice que debe existir el necesario aporte intelectual. Uno tiene que hacer un nexo entre la comparación y lo que está comparando con un fin. Y eso también se conecta con lo que vimos anteriormente, que eh, la división entre lo meramente descriptivo y lo que se aplica o lo aplicativo. em, Habla también sobre qué es el derecho comparado. Y eso nos permite decir de que simplemente hacer un listado de similitudes y diferencias entre dos reglas o dos eh, sistemas legales o tradiciones jurídicas no es el núcleo del derecho comparado. Necesita un poco más de materia gris, análisis. Y también hay otras cosas que en la literatura a veces se confunden con el derecho comparado, pero que no son derecho comparado. Por ejemplo, el análisis del conflicto de leyes y su aplicación extra o intraterritorial. Eso es algo que pertenece más bien al derecho internacional privado. No es derecho comparado. Analizan, por ejemplo, en un determinado caso, si es que aplica la ley chilena o la ley argentina, o qué tipo eh, qué tipo de derecho es el que se aplica a una determinada situación. Podría ser parte del derecho comparado establecer cuál sería la mejor solución entre el derecho chileno y el derecho argentino a una determinada situación. Pero en el caso real, la mayoría de esas discusiones pertenecen al derecho internacional privado. También la interpretación de los tratados internacionales y también el concepto de los principios generales del derecho en derecho internacional corresponde más al ámbito del derecho internacional público. Em, si bien es cierto, en los tratados eh, el concepto de los principios generales del derecho sirven como en materia interpretativa de los tratados internacionales. El derecho internacional juega un rol fundamental en ese aspecto porque eh, en el análisis de diferencias y similitudes de derechos permite establecer ciertos principios generales. eh, Cuesta pensar de que la simple interpretación de tratados internacionales sea parte del derecho comparado. También, el estudio comparado de derechos antiguos tampoco corresponde al derecho comparado. Si uno pretende hacer una comparación respecto del derecho indiano o el derecho de la colonización y hacer una comparación entre distintos sistemas de derecho en esa época, eso corresponde más bien a la etnología del derecho que al derecho comparado. El derecho comparado más bien atiende a una comparación actual. En cambio, si es que
uno utiliza criterios o por lo menos derechos y comparaciones de derechos antiguos, eso tiene que ver más bien con la búsqueda de los orígenes del derecho, algo que es bastante útil, pero que no es derecho comparado. Ojo que en este punto, entender sobre la historia del derecho es muy útil en el estudio del derecho comparado. Muchas veces para entender las similitudes y las diferencias o para establecer ámbitos de aplicación de la comparación, uno utiliza la historia como algo fundamental. ¿Se acuerdan de en las clases anteriores cuando conversábamos sobre em, el uso de el derecho comparado em, como una fuente también de una serie de conocimientos que se interconectan, que uno no podía hacer una diferencia entre el resto de la sociedad y el derecho, que el derecho no camina por cuerdas separadas? Em, bueno, en esto la historia también tiene algo que decir. Cuando uno utiliza el derecho comparado, también uno utiliza el- la historia del derecho como para poder entender el derecho extranjero y para también extraer las similitudes y las diferencias y también pueden aplicar esa comparación a un fin o un objetivo en particular. También, y ya para finalizar, en la observación de cómo operan las instituciones jurídicas, eso tampoco sería derecho comparado propiamente tal. Eso se le entrega más bien a la sociología del derecho. Eh, Más bien, si uno se preguntase cómo debiesen operar las instituciones jurídicas en base a una comparación, probablemente cabría eso dentro del estudio del derecho comparado, pero simplemente la observación de cómo operan las instituciones, eso está más bien entregado a la sociología del derecho. En esto hay un ejemplo bastante interesante, no son abogados y tampoco es parte del derecho comparado ni de la literatura del derecho comparado, pero, y lo vamos a leer en el curso, pero es el libro de ¿Por qué fracasan las naciones? Que parte con el caso de y el análisis desde el punto de vista del desarrollo económico de dos comunidades entre en la frontera entre Estados Unidos y México. Es una misma ciudad llamada Nogales, pero de una calle divide la ciudad entre Estados Unidos y México. Y en ese libro se utiliza bastante algo que podríamos decir o podríamos definir como sociología del derecho, que se observa cómo operan las instituciones políticas, económicas y también jurídicas de cada una de las partes de Nogales, Nogales de Estados Unidos y Nogales de México, y también hacen un doble clic al respecto de cómo debiesen operar y hablan un poco de cuáles son los mismos problemas en base a distintas soluciones, algo que podría entenderse como derecho comparado, aun cuando no era el objetivo de los autores propiamente tal. Ahora, como ven y pueden escuchar, la pregunta de qué es el derecho comparado, sí, es bastante compleja, pero tiene muchísimas aristas, pero también hay algunos autores que hablan de la bendición de la falta de definición de derecho comparado. Y eso hace que también que permita bastante debate adentro de la comunidad del derecho comparado y que también permita que tanto profesores como estudiantes puedan elaborar su propia visión del derecho comparado en base a cuál es su interés al momento de comparar. Por eso es que, eh, no sé, si es que en un curso de derecho civil o de derecho procesal a los estudiantes se les diera la tarea de proponer una definición de derecho civil o una definición de qué es el derecho procesal, sería un poco raro, un poco difícil. En general hay ramas del derecho y también áreas del conocimiento que, dada su tradición, resulta bastante difícil entregar o para aquellas personas que recién están estudiándolo, puedan entregar una definición.
Sin embargo, en el derecho comparado eso no ocurre porque al ser el derecho comparado una rama o por lo menos una vertiente del conocimiento y del estudio del derecho bastante reciente, permite que uno pueda aventurarse a su definición, aun cuando uno está recientemente explorándolo. Por lo tanto, eso también nos permite tanto a profesores como a estudiantes, entrar en este debate de una manera un poco más auténtica que en otras áreas del derecho. En lo personal, a mí yo creo que me gusta o es de las aseveraciones o frases que creo que definen de mejor manera el derecho comparado como simplemente la actividad intelectual en la que el derecho es el objeto y la comparación es el proceso. Esto también está dentro de los materiales obligatorios de esta clase y es parte del libro de Konrad Zwicker y Hein Kotz. Pero como no soy el único que tiene una preferencia o una definición, en la actividad de la clase del día de hoy les voy a pedir que me den su opinión de qué es lo que creen ustedes en base a lo que leyeron y en base a esta presentación, qué es el derecho comparado. Em, y por supuesto, si es que tienen alguna pregunta, duda, consulta, inquietud, no se olviden de enviarme un correo a rodrigomellacáceres@gmail.com o escribir a través del Google Classroom y para así seguir el avance del curso. En la próxima clase también nos meteremos en la historia del derecho comparado y también veremos que hay muchísimo de conexión entre las distintas definiciones en la literatura respecto del derecho comparado con los periodos históricos en los cuales se dan. Así que va a ser bastante interesante la siguiente clase.